Hola, gracias. Dios te bendiga por elegir ver este video. Este video es sobre el primer capítulo del libro de Apocalipsis, versículos 1 al 20. También hay un comentario de David Gusick. Bendito sea el Señor. Aleluya. Para comenzar, Apocalipsis, capítulo 1, verso 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto, y la declaró, enviándola por su ángel a Juan, su siervo. Revelación capítulo 1, verso 2, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que él dio. Aleluya. Revelación Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Alabado sea el Señor. Capítulo 1, verso 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracias sea a vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Aleluya. Y de Jesucristo, el testigo fiel y primogénito de los muertos, y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre. Ese era el capítulo 1, verso 5. Capítulo 1, verso 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. Y a él sea la gloria y el poder por siempre, jamás. Amén. Apocalipsis capítulo 1, verso 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación a causa de él. Así sea. Amén. Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 1, verso 9. Yo, Juan, que también soy vuestro hermano y compañero en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1, verso 10. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Apocalipsis capítulo 1, verso 11, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso y a Esmirna
y a Pérgamo, y a Tiatira, y a Sardis, y a Filadelfia, y a Laodicea. Apocalipsis capítulo 1, verso 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Verso 13. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Versículo 15. Y sus pies semejantes al latón fino, ardientes como en un horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. Versículo 16. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Aleluya. Versículo 17 del primer capítulo de Apocalipsis. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Verso 18. Y el que vivo y estuve muerto, y he aquí que vivo para siempre. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Versículo 19. Escribe las cosas que has visto y las que son, las que han de ser después de estas. Apocalipsis capítulo 1, verso 20, para terminar la lectura. El misterio de las 7 estrellas que viste en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que viste son las 7 iglesias. Apocalipsis 1. El comentario de David Cusick. Introducción, una visión de Jesús. La introducción y prólogo al libro de Apocalipsis. Primeramente, del capítulo 1, verso 1 a 2, el escritor del libro de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. La revelación de Jesucristo. La antigua palabra griega traducida revelación es apocalipsis. La apocalipsis
La palabra sencillamente significa una revelación quitando el velo, que es lo que revela el libro de Apocalipsis. ¿Qué es? Es la revelación de Jesucristo. Este libro es la revelación de Jesús en el sentido que le pertenece a Él. Él es quien hace la revelación a nosotros que estamos en oscuridad. También es la revelación de Jesús en el sentido de que Él es el objeto revelado. Jesús es la persona revelada por el libro. Primeramente, de la salida se nos da la verdad más importante sobre el libro de Apocalipsis. Este libro sí nos muestra al anticristo, sí nos muestra el juicio de Dios, sí nos muestra la calamidad en la tierra, sí nos muestra el misterio de Babilonia con todo detalle, pero más que todo es la revelación de Jesucristo para nosotros. Si atrapamos todo lo demás, pero fallamos en ver a Jesús en el libro, entonces no hemos visto el libro de Apocalipsis. Segunda parte. ¿Cómo necesitamos una revelación de Jesús? La gran falta de muchos profesores es que Cristo es para ellos un personaje sobre el papel, ciertamente más que un mito, pero aún una persona del turbio pasado, un personaje histórico vivo que vivió, que vivió, que vivió hace muchos años y que hizo muchas obras admirables, por el cual fuimos salvos, pero que lejos está de ser una realidad viva, presente y magnífico. Eso lo dijo Spurgeon. Segunda parte que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Esta es una razón importante del por qué Dios dio esta revelación de Jesucristo. Él la dio para manifestar a sus siervos. Dios, Dios, esta, Dios dio esta revelación para que pudiera ser vista, no escondida. Este es un apocalipsis, una revelación no apócrifa, algo escondido. Cosas que deben suceder pronto. Esto describe cuando los eventos de este libro deben suceder. Estas se presentarán pronto y deben suceder pronto. Esto quiere decir que el libro de Apocalipsis es un libro de profecía, de predicción. Habla de cosas que sucederán en el futuro, al menos futuro del tiempo en que fue escrita. No toda la profecía es de predicción, pero este libro profético es claramente de predicción. Esto describe las cosas que deben suceder pronto. El tiempo está cerca, según Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Para el cumplimiento de estas cosas,
pero el tiempo no está presente en el tiempo que fue escrito. Algunos podrían decir que no debemos estar preocupados con la profecía, que es un ejercicio frívolo. Pero si Dios estaba lo suficientemente preocupado para hablar de ello, entonces debiéramos de estar lo suficientemente preocupados para escuchar. Algunos nos dicen que lo que es fruto, lo que es futuro, aún no debe ser examinado, sino hasta que ya haya sucedido. Yo puedo a fuerzas pensar que esto lo quisieron decir en serio. Eso lo dijo 6. Deben suceder pronto. Cuando Juan dice que estas cosas deben suceder pronto, ¿qué es lo que él quiere decir? Que tan pronto es pronto, que tan cerca es cerca. Pronto y cerca son términos relativos. Esta es la línea del tiempo de Dios, no del hombre. Pero aún por 2000 años la historia ha estado al filo de la consumación de todas las cosas, corriendo de manera paralela con el filo, no corriendo hacia un borde distante. Pronto es la antigua frase griega en takei, el cual significa rápidamente o de golpe, que va a suceder, indicando rapidez de ocasión después de que el inicio tome lugar. La idea no es que el evento pueda ocurrir pronto, pero que cuando suceda será repentino. Eso lo dijo Walvoord, Walvoord. Lo declaró enviándola por medio de su ángel y su siervo Juan. Esto describe él como el mensaje es enviado en el libro de Apocalipsis. Es un libro de señales. El ángel declaró este mensaje. El ángel declaró este mensaje a Juan. Es un libro que se comunica en señales. ¿Por qué Dios utiliza tantas señales en el libro de Apocalipsis? Después de todo, estos han sido la causa principal de la dificultad del libro. Está Dios jugando un juego de adivina el misterio en revelación. Para nada, las señales son necesarias, porque Juan expresa cosas del cielo, las cuales Pablo dijo que él escuchó con palabras indecibles. Segunda Corintios capítulo 12, verso 4. Juan describe cosas que él ha visto, así que él solamente puede utilizar imágenes simbólicas para explicarlas. Para nosotros este libro es profecía, pero para Juan él simplemente registró la historia que se desplegaba delante de él mientras él miraba. Juan tuvo visiones del cielo, pero él las describió y a su propia manera y lenguaje. Eso lo dijo Clark. Las señales también son necesarias
porque hay un poder tremendo en el lenguaje simbólico. Es una cosa el llamar a alguien o algo malvado o malo, pero es aún más vivido para describir la imagen de una mujer ebria con la sangre de los santos. Apocalipsis, verso 16, 17, verso 6. A pesar de que está lleno de señales, el libro de Apocalipsis es accesible a aquellos que tienen un entendimiento de los primeros 65 libros de la Biblia y especialmente en un entendido de los primeros 39 libros de la Biblia, el Antiguo Testamento. El libro de Apocalipsis está arraigado en el Antiguo Testamento. Contiene más de 500 alusiones al Antiguo Testamento y 278 de los 404 versículos en Apocalipsis. Eso es casi el 70%. Hace algunas referencias al Antiguo Testamento por medio de su ángel y su siervo Juan, por medio de su ángel a su siervo Juan. Esto nos dice quién escribió el libro de Apocalipsis. Fue su siervo Juan, y la mejor evidencia apunta a ser el apóstol Juan, el mismo escritor del Evangelio de Juan y los libros del 1, 2 y 3 de Juan, por medio de su ángel. Muchas de las señales y visiones del libro del Apocalipsis vinieron a Juan por medio de la supervisión de un ángel. Apocalipsis 5:2, Apocalipsis 7:2, Apocalipsis 10:8 a 11, capítulo 11, verso 1, capítulo 17, verso 7, son algunos ejemplos que ha dado testimonio de la palabra de Dios. En este prólogo vemos que Juan sabía que este libro era Santa Escritura, la palabra de Dios, y continúa siendo Santa Escritura. Muy a menudo nos preguntamos si los apóstoles sabían que estaban escribiendo una escritura santa. Al menos en este caso, Juan sabía. Él sabía que era una santa escritura porque él la llama una revelación de Dios. Él sabía que venía del Padre por medio de Jesús y no de un simple humano. Él sabía que era una santa escritura porque él la llama palabra de Dios, como un profeta del Antiguo Testamento lo diría. Él también lo llama el testimonio de Jesucristo. Una bendición para el lector y el que guarda este libro. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas de ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que lee y guarda las cosas en ellas escritas. El libro de Apocalipsis ofrece una particular y única bendición a aquel que lee y guarda el mensaje de este libro. Esta es la primera de 7 beatitudes de Apocalipsis. Debido a que ellos descuidan el libro de Apocalipsis, muchas personas pierden la bendición. Por ejemplo, la iglesia angélica
omite virtualmente Apocalipsis en su itinerario regular de lecturas para ambos, la adoración pública y las devociones privadas. Esta es una actitud típica hacia el libro de Apocalipsis. Muchas personas creen que solamente los fanáticos quieren profundizar en este libro, pero en realidad este es un libro para cualquiera que quiera ser bienaventurado. Afortunadamente, Juan no dijo que debíamos de entender todo en el libro de Apocalipsis para ser bienaventurado. Hay ciertas cosas difíciles en este libro, los cuales solamente pueden ser entendidas mientras miramos hacia atrás a las profecías cumplidas, pero podemos ser bendecidos al leer y escuchar aun cuando no entendemos. Esta promesa nos da más razones para saber que Juan creía que este libro era una santa escritura. Primero la palabra, el que lee y los que oye. Nos muestra que este libro era para ser leído de manera pública, justo como otra escritura aceptada. Segundo, la promesa de bendición en sí misma nos muestra que Juan tenía a este libro como una santa escritura. En el mundo judío, tal bendición nunca podría ser pronunciada en un simple libro humano. Todas cosas en conjunto muestra que más allá de la duda, ese libro de Apocalipsis reclama ser una santa escritura. Un crítico puede estar, con permiso, un crítico puede estar de acuerdo o en desacuerdo con ese reclamo, pero no se puede negar que la revelación hace el reclamo. Guardan las cosas en ellas escritas. El libro de Apocalipsis nos da mucha más información que solamente información para especulación profética. Nos da cosas para guardar. Si entendemos al libro de Apocalipsis, esta cambiará la manera en que vivimos. El que lee está en singular. Esto habla de una persona que lee. Los que oyen está en plural. Esto habla de muchas personas escuchando. La idea es probablemente de la costumbre de la iglesia primitiva, donde se prestaba atención al público leyendo la escritura, la cual muy a menudo era explicada en nuestra manera moderna de hablar. Juan pudo decir: bienaventurado es el pastor que enseña el Apocalipsis, y bienaventurada es la congregación que la escucha. Pero más que todo, oh pastor o congregación, bienaventurado aquel que guarda las cosas en ellas escritas. Tampoco nosotros debemos de vivir solamente en las palabras de estas profecías, sino morir también. Y el estar contento, el ser quemado por ello, si así somos llamados, como aquel santo mártir que cuando él dio la revelación fue arrojado al fuego con él
y clamó: oh bendita revelación, qué feliz estoy al ser quemado en tu compañía, ya que mucha controversia se ha levantado sobre la interpretación del libro de Apocalipsis. Sirve mucho el entender las cuatro aproximaciones básicas hacia el entendimiento de la revelación. A través de los siglos, las personas se han aproximado a la revelación básicamente en una de esas cuatro maneras. A. El enfoque, el enfoque preterior. Esta aproximación cree que la revelación trata solamente con la iglesia de los días de Juan, en el punto de vista preterior. El libro de Apocalipsis no predice nada. Juan simplemente describe los eventos de sus días actuales, pero él las expresa en un código simbólico, así que aquellos fuera de la familia cristiana no podían entender su crítica al gobierno romano. En el enfoque preteril, el libro de Apocalipsis era para entonces. Esa es una vista. La segunda vista en el enfoque historicista. Esta forma de aproximación cree que la revelación es un panorama general desorientado de toda la historia de la iglesia. En el enfoque historicista, Apocalipsis predice el futuro, pero el futuro de la era de la iglesia, no el futuro del final de los días. En el enfoque historicista, Apocalipsis está llena de símbolos que describe el ahora, Esa es otra vista. Por ejemplo, muchos han querido llamar a alguien la bestia de Apocalipsis capítulo 13, de la manera que los reformadores llamaron al Papa, pero ellos no necesariamente quieren creer que el final estaba muy cerca. Así que ellos creían que la revelación hablaba de su tiempo, sin hablar necesariamente del final de los tiempos. En la tercera vista es el enfoque poético. Esta forma de aproximación cree que el Apocalipsis es un libro lleno de imágenes y símbolos intencionados para animar y dar consuelo a los cristianos perseguidos en los días de Juan. En el punto de vista poético o alegórico, el libro de Apocalipsis no es literal o histórico. Apocalipsis es un libro para significado personal. Eso es otra vista que tiene su crédito porque hay partes del libro de Apocalipsis que tratan con la vida personal, las cosas que uno escoge para su vida en la tierra y para su vida en el cielo. Eso es verdad. Pero no todo del libro de Apocalipsis es personal. A otra vista es el enfoque futurista. Esta manera de aproximarse cree que al empezar con el capítulo 4, Apocalipsis trata con el final de los tiempos, el periodo
que predicen directamente al retorno de Jesús. En el enfoque futurista, Apocalipsis es un libro que principalmente describe el final de los tiempos. Eso tiene mucha realidad, pero el libro de Apocalipsis también es revelante, es eficaz, es aplicable al presente vivir, porque el Señor nos llama a hacer su voluntad diariamente. Otra vista, ¿cuál enfoque es correcto? No otra vista, pero sino de todas estas vistas que he mencionado, ¿cuál enfoque es el correcto? Cada uno tiene un poco de veracidad en algún aspecto. El libro de Apocalipsis sí hablaba de los días de Juan, sí dice algo a la historia de la iglesia y tiene significado para nuestra vida personal. Así que mientras elementos de los primeros tres enfoques tienen su lugar, no podemos negar el lugar del enfoque futurista. Podemos saber que el libro de Apocalipsis habla con la claridad sobre el final de los tiempos debido a dos principios centrales traídos de Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al 3. Primero, creemos que el libro de Apocalipsis debe significar algo. Este es un libro que Jesús dio para manifestar a sus siervos las cosas. No es un libro para disparates sin sentido. Es una promesa de bendición, no una promesa de confusión. Segundo, creemos que el libro de Apocalipsis definitivamente clama el tener profecía de predicción. Juan lo puso en claro, las cosas que deben de suceder pronto. El tiempo está cerca. Juan escribe sobre los eventos que estaban aún en el futuro. Saludos en capítulo 1, verso del 4 al 5. Un saludo de gracia y de paz. Juan a las 7 iglesias que estaban en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Las 7 iglesias que están en Asia, esta carta fue originalmente dirigida a estas 7 iglesias selectas de Asia. Esta era la provincia romana de Asia, la cual es la parte oeste de Turquía moderno. Gracia y paz a vosotros. Gracia representa firmeza, paz representa experiencia, según Walworth. Del que es y que era y que ha de venir. Juan trae un saludo de Dios el Padre, quien es descrito con este título, el cual es y que era y que ha de venir. Habla de la naturaleza eterna de Dios, tiene la idea de un ser sin tiempo y está conectado con el nombre de Yahvé encontrado en el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 2, verso 14. La construcción griega del
que es y que era y que ha de venir, es intencionalmente rara en el griego. Al parecer, Juan buscó una frase que era comunicara la idea de Yahvé del Antiguo Testamento. Nunca es suficiente el decir solamente que Dios es, o el que Él era, o decir solamente que Él ha de venir como Señor sobre la eternidad. Él gobierna el pasado, el presente y el futuro. La descripción de que es y que era y que ha de venir aplica a Dios su Hijo y Dios el Espíritu Santo, tanto como lo hace para Dios el Padre. De hecho, el título Yahvé describe al Dios Trino, el único Dios en tres personas, pero el parecer Juan se enfoca en Dios el Padre con este título porque específicamente hace mención de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo en las siguientes palabras de este versículo. De los 7 espíritus que están delante de su trono, Juan trae un saludo de Dios a el Espíritu Santo, quien es descrito con este título, los 7 espíritus que están delante de su trono. Habla de la perfección y plenitud del Espíritu Santo cuando utiliza una descripción del Antiguo Testamento para el Espíritu Santo. La idea de los 7 espíritus es citada del Antiguo Testamento, Isaías 11:2 describe 7 aspectos del Espíritu Santo y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. No es que haya 7 espíritus distintos de Dios, pero en lugar de eso, el Espíritu del Señor tiene estas características y Él las tiene del todo en plenitud y perfección. De Jesucristo, el testigo fiel y el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Juan trae un saludo de Dios, el Hijo, quien es descrito por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Jesús es el testigo fiel. Esto habla de la fiabilidad y la fidelidad absoluta de Jesús hacia su Padre y a su pueblo, aún a los muertos. La antigua palabra griega traducida a testigo es también la palabra para un mártir. Jesús es el primogénito de los muertos. Esto habla de Jesús estando firme como preeminente entre todos los seres, que Él es el primero en prioridad. Primogénito de los muertos significa mucho más en cuanto a que Jesús fue el primero, la primera persona resucitada. Fue la primera persona resucitada. También significa que Él es preeminente entre todos aquellos que han o que resucitarán. Jesús es el primogénito
de entre muchos hermanos. Romanos capítulo 8, verso 29. El uso del primogénito no significa que Jesús tuvo una fecha de nacimiento como si fuera un ser creado y no Dios. Los antiguos rabinos llamaban al mismo Yahvé el primogénito de la creación. Rabino Bejai, citado en el comentario de Lightfoot sobre Colosenses. Los rabinos también utilizaban primogénito como un título mesiánico. Dios dijo: de la manera que hice a Jacob primogénito, Éxodo capítulo 4, verso 22, así también yo haré al rey Mesías primogénito. Salmos capítulo 89, verso 28. Rabbi Nathan en Shemot Rabbah, citado por Lightfoot en su comentario sobre Colosenses. Jesús es el soberano sobre los reyes. Antes de que terminara el libro de Apocalipsis, Jesús tomará el dominio de cada reino terrenal. En el tiempo presente, Jesús reina sobre un reino, pero es un reino que aún no es de este mundo. En este saludo, con la mención sistemática de cada persona de la Trinidad, vemos como el Nuevo Testamento presenta la doctrina de la Trinidad, no la presente de una manera teológicamente sistemática, sino una manera cuidadosamente definida. Simplemente teje la verdad de la Trinidad, que hay un Dios en tres personas a lo largo de la tela del Nuevo Testamento. Una declaración de alabanza a Jesús, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Al que nos amó, qué hermoso título para Jesús. Cuando amó, amó es usado en el tiempo pasado. Este apunta hacia atrás, hacia un tiempo y lugar particular en donde Jesús nos amó. Se debe de resaltar que muchas traducciones tienen nos amó, como la NASB, el NVI y el TNB, pero hay algo hermoso acerca de la frase nos amó. Mira hacia atrás a la cruz. Cada creyente debe estar seguro del amor de Dios, no basándose en sus circunstancias presentes, el cual puede ser difícil, sino basados en la demostración final de amor en la cruz. Esto vale la pena alabar a Jesús. Pablo lo puso de esta forma en Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La obra de Jesús en la cruz por nosotros es la prueba de amor final por parte de Dios para ti. Él puede dar pruebas adicionales
pero Él no puede dar una prueba más grande. Aleluya. No hay de maravillarse en cuanto a que muchos creyentes no estén seguros del amor de Jesús hacia ellos. Ellos miran a sus circunstancias presentes para medir su amor. En vez, ellos necesitan voltear a la cruz por resolver el asunto de una vez por todas y darle alabanza a Jesús, al que nos amó. William Newell nos amó. Romanos capítulo 8, verso 37. En este tiempo pasado del Evangelio, el cual el diablo odia, dejen que el predicador lo diga de manera continua. Dios te ama, Cristo te ama, y Él y su congregación de este tiempo, de tiempo a tiempo, irán perdiendo la mira de su pecaminosidad y de la expiación sustitutiva de la cruz, donde el amor de Dios y Cristo fue de una vez y por todas puesta de manera suprema expuesta, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Esto es lo que sucedió cuando Jesús nos amó en la cruz. Él nos lavó, nos limpió de la profunda mancha del pecado para que estuviéramos verdaderamente limpios delante de Él. Jesús es digno de alabar por esto. Si entendemos nuestra propia profunda pecaminosidad, esto parece ser muy bueno para ser cierto. Podemos estar parados, limpios, delante de Dios, limpios de las manchas más profundas. No hay de maravillarse que el apóstol Juan escribiera: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, versículo 1, verso 9. Con su sangre, si hubiera alguna otra forma de lavarnos del pecado, Dios lo hubiera hecho de esta otra manera. El lavarnos con su sangre significó el máximo sacrificio de Dios el Hijo. No se hubiera podido hacer a menos que se hiciera de esta manera. Los sacerdotes solamente podían limpiar con sangre de toros y cabras, pero Él nos ha lavado de nuestros pecados con su propia sangre. Los hombres están dispuestos para derramar su sangre por nosotros, por otros. Con qué rapidez entrarían a la guerra, pero Cristo estaba dispuesto a derramar su propia sangre, el derramar su alma a la muerte para que pudiéramos ser salvos. Eso lo dijo Spurgeon. Vean el orden. Primero nos amó, luego nos salvó. No fue que Dios nos lavara en un sentido de deber y que nos amará porque fuéramos limpios. Él nos amó mientras estábamos sucios, pero luego Él nos lavó. De hecho, el lavar provoca amar. Si tiene un par de pantalones viejos y se han cubierto de pintura, solamente los lavarías y te los quedarías
por dos razones. Primero, los pudieras lavar y quedártelos si fueras pobre. Tú no puedes o no querías gastar dinero en otro par de pantalones, así que los lavas y te los quedas. Segundo, los pudieras lavar y quedártelos si en esos pantalones viejos. Pudieras lavar y quedártelos, en verdad amarás a esos pantalones viejos. El dinero no es el problema. Podrías ir a comparar un nuevo par de pantalones en cualquier momento, pero amas tanto a ese par de pantalones que gastas tu tiempo y esfuerzo para limpiarlos y para usarlos otra vez. Dios nos ama tanto que Él nos amó. Dios ciertamente no es pobre como un solo pensamiento. Él podría mandar al olvido a cada pecador y comenzar de nuevo en nuevas criaturas, pero Él no lo hace. Él nos ama tanto que Él nos lavó. Algunos eruditos creen que Juan escribió y nos liberó, soltó de nuestros pecados. Hay solamente una letra de diferencia entre la palabra lavó y liberó. Y en la antigua lengua griega, ambas palabras se muestran en manuscritos antiguos, así que es difícil el decir cuál fue la que escribió Juan, pero sabemos que ambas son ciertas. Somos lavados y liberados de nuestros pecados. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Este es el estatuto que Jesús le da a aquellos que Él amó en la cruz y que son lavados con su sangre. Hubiera sido suficiente el amarlos y limpiarlos únicamente, pero Él fue más allá y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Esto era más de lo que fue Adán. Aún en la inocencia del Edén, nunca leemos de Adán entre los reyes y sacerdotes de Dios. Esto es digno de alabar de Jesús. Somos reyes, así somos la realeza de Dios. Realeza de Dios. Esto habla de privilegio, de estatus, de autoridad. Somos sacerdotes, así que somos siervos especiales de Dios. Representamos a Dios para los hombres y los hombres para Dios. Le ofrecemos sacrificio a Él. Vemos esto en Hebreo capítulo 13, verso 15. Tenemos acceso privilegiado a la presencia de Dios. Vemos esto en Romanos 5, verso 1 a 2. Dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Reyes y sacerdotes. En el Antiguo Testamento está prohibido
el combinar los cargos de rey y sacerdote. El rey Usías de Judá es un ejemplo de un hombre que intentó combinar ambos cargos y pagó la pena por ello. Vemos esto en Segunda Crónicas, capítulo 26, versículo 16 a 23. Pero bajo el nuevo pacto podemos ser como Jesús en el sentido que Él es ambos rey y sumo sacerdote. Y vemos esto en Hebreos 4:14, que dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. A la luz de todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, no debiéramos de alabarle, no debiéramos de darle a Él el honor con gloria e imperio por los siglos de los siglos. Cuando decimos esto, no estamos dando a Jesús gloria e imperio. Simplemente estamos reconociendo que Él la tiene y le honramos a Él por ello. El reconocer la gloria de Jesús ha salido fuera y hacia afuera de Él. Algunos de ustedes se parecen mucho al ratón detrás del zócalo. Están en la casa del Señor, pero no son conocidos como parte de la familia. A veces dan un pequeño chillido en su lugar de escondite, y algunas veces salen de noche de la misma forma que lo hace el ratón, para juntar una o dos migajas sin ser vistos. ¿Es esto digno de ti? ¿Es esto digno de tu Señor y amo? Dijo Spurgeon. El reconocer el imperio de Jesús es el dejarle gobernar sobre nosotros. De nuevo, si en verdad decimos, a Él sea la gloria e imperio, entonces nosotros debemos darle a Él el dominio sobre nosotros. Cada hombre es un pequeño imperio de 3 reinos, cuerpo, alma y espíritu, y debiera ser un reino unido. Haz a Cristo el Rey de todo. No dejes que ninguna ramificación de esos 3 reinos se establezca con un gobierno distinto. Ponlo todo bajo la influencia de tu único rey. Eso dijo Spurgeon. Vamos a ver el amén. Esta palabra en la antigua lengua griega traída del hebreo del Antiguo Testamento simplemente significa sí. No es un deseo para que pueda llevarse a cabo, pero es una afirmación por medio de Dios de que así será, Jesús será alabado. Jesús ha hecho todo esto y aún más por ti tienes mucho por lo cual alabarle. Así que alábale. ¿No desearías el estar en el cielo cuando termine tu vida en la tierra? Llegará el tiempo cuando debas
morir. No desearías tener una buena esperanza de entrar en las felicitaciones de los perfeccionados. Estoy seguro que sí, pero si al fin serás enumerado entre las huestes de los redimidos en lo alto, aquí debes de aprender tu canción. No puedes ser admitido en los coros de arriba sin haber practicado y ensayado su música aquí abajo. Eso lo dijo Spurgeon. La palabra griega amén es una transliteración de una palabra hebrea de sonido similar cuyo significado es verdad o fidelidad. Así que él quiere decir ya sea verdadera o así sea. Eso lo dijo Wolfers. Una descripción de apertura del retorno de Jesús. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. He aquí viene. Este es un mandamiento a mirar, a escuchar un vistazo. Juan se mueve de alabar a Jesús a describir su regreso. Él quiere que veamos la venida de Jesús. Jesús dijo que observáramos y esperáramos por su venida. Mateo capítulo 24, verso 42. Dice lo siguiente: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Es algo para mantener delante del ojo de nuestra mente. He aquí. Esta no era una visión sobrenatural del regreso de Jesús. Esa visión sobrenatural vendrá después. Esta es una descripción basada del entendimiento de Juan de las promesas del Antiguo Testamento, del retorno del Mesías y de las propias palabras de Jesús por su venida. Por ejemplo, Juan sabía que Jesús regresaría porque Jesús dijo que Él viene. Jesús dijo: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Eso se encuentra en Juan 14, verso 3. Cristo no se ha ido al cielo para quedarse allá. Él se fue para el beneficio de la iglesia, y para el beneficio de la iglesia, Él volverá otra vez. Eso lo dijo 6. La verdad de la venida de Jesús es como un imán. Nos acerca más a Él. Levanta el corazón del creyente fuera del mundo y fuera de sí mismo, y le habita el posicionarse con Moisés en el monte y transfigurarle con los rayos de esperanza bendita y la promesa la cual humea sobre él en esas sublimes alturas. Eso lo dijo 6. Viene con las nubes. Cuando Jesús vuelva, Él estará rodeado por nubes. Esto será literal, porque cuando Jesús dejó esta tierra, Él fue tomado en una nube y Dios dijo que Él regresaría
de la misma manera. Tenemos esto en Hechos capítulo 1, verso 9 al 11. También será cierto de manera figurada, porque multitudes de creyentes se les llama nubes de una forma figurada. Esto vemos en Hebreos capítulo 12, verso 1, y dice lo siguiente. Por tanto, nosotros también teniendo el derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Las nubes están asociadas comúnmente con la presencia y gloria de Dios. Éxodos capítulo 13, verso 21 al 22, capítulo 16, verso 10, capítulo 19, verso 9 y capítulo 24, verso 15 al 18, relacionándose con la nube de gloria del Antiguo Testamento llamada a la Shekinah. Al entender esta conexión con la gloria de Dios, es apto y maravilloso que una multitud de creyentes sea llamada una nube. El pueblo de Dios son su gloria, ellos son su nube, su Shekinah. Bendito sea el Señor. Juan no necesitó una visión especial para saber que Él viene con las nubes. Él sabía esto del Antiguo Testamento. Vemos esto en Daniel capítulo 7, verso 13 a 14, y dice lo siguiente. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo uno como el Hijo del Hombre que venía y llegó hasta el anciano de días y le hicieron llegar delante de él. Verso 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que no pasará, y su reino uno que no será destruido. Aleluya. Y de las propias palabras de Jesús, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Aleluya. Mateo, capítulo 26, verso 64. Jesús le dijo, tú lo has dicho, además os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Y todo ojo le verá. Cuando Jesús regrese, no será una venida secreta. Todos sabrán. En su primera venida, Jesús era en parte oscuro, no visto. Durante su primer ministerio, Él nunca apareció en las primeras noticias de Roma. Pero cuando Jesús regrese otra vez, todo ojo le verá, todo el mundo lo sabrá. Juan no necesitó una visión especial para saber que todo ojo le verá. Juan escuchó al mismo Jesús decir, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creéis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente,
así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo, verso 24, capítulo 24, verso 26 a 27. Y los que le traspasaron cuando Jesús vuelva, será una revelación particularmente significativa para el pueblo judío, por supuesto. No fueron únicamente los judíos los que le traspasaron, pero sabemos que Juan tiene en mente la revelación de Jesús para su propio pueblo, porque esto es una alusión a Zacarías 12, capítulo 12, verso 10. Cuando Jesús se revele a sí mismo a su propio pueblo, los judíos no será con ira. En ese tiempo la nación judía ya habrá vuelto a Jesús confiando en Él como su Mesías. Mateo capítulo 23, verso 39 dice lo siguiente: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Romanos capítulo 11, verso 25 a 26, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en vuestros mismos, que en parte el endurecimiento ha acontecido a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, como está escrito: de Sión vendrá el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Cuando ellos vean a Jesús y sus manos y pies traspasados, será un doloroso recuerdo de su previo rechazo hacia Él. Esto cumplirá la escena de Zacarías, capítulo 12, verso 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Juan no necesitó de una visión especial para saber que los que le traspasaron, él lo podía leer en Zacarías capítulo 12, verso 10. Hasta ahí voy a concluir ahora el comentario de David Hussey. Continuaremos en otra versión, en otra parte. Ya leí el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 1 al 22, y eso es versículo 1 al 20, y eso se explica. Pídele al Espíritu Santo que te dé entendimiento del libro de Revelación, el libro de Apocalipsis, para alabanza y gloria de su santo nombre. Aleluya. Dios te bendiga y gracias por ver este video. Amén y hasta la próxima. Dios le bendiga.